Bienvenidos una vez más a su canal, donde desmenuzamos las últimas novedades, los chismes más candentes y, por supuesto, las historias que nos hacen suspirar y, a veces, hasta fruncir el ceño. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos de la Crónica Rosa, la defensa de Kerem ante las palabras que queman de Hande. Sí, han escuchado bien. La pareja que parecía inquebrantable, que nos regaló tantas escenas de amor y pasión, parece estar atravesando uno de sus momentos más complicados, y las declaraciones de Hande Erçel no han dejado a nadie indiferente. Pero no se preocupen, porque aquí estamos nosotros para poner orden en este torbellino de rumores y verdades a medias. Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar cada palabra, cada gesto, cada matiz de esta controversial entrevista de Hande y, sobre todo, la respuesta que Kerem ha decidido dar. ¿Qué ha dicho Hande que ha provocado tal reacción? ¿Qué tipo de palabras que queman ha lanzado al aire? Y lo más importante, ¿cómo se defiende Kerem? ¿Está buscando aclarar las cosas, defender su honor, o quizás intentar una reconciliación? Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Antes de empezar a desgranar esta historia, quiero hacerles una invitación especial. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, no duden ni un momento en hacer clic en ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, al suscribirse, se unen a una comunidad fantástica de seguidores que comparten su misma pasión. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su lealtad. Para todos ustedes, les pido que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La entrevista de Hande Erçel ha sido descrita como explosiva, y no es para menos. Ha sido una de las pocas veces en las que la actriz ha decidido abrirse de par en par sobre su relación, o más bien, su pasado reciente con Kerem Bürsin. Las palabras que eligió no fueron precisamente suaves. Se habla de frustración, de decepción, y de una sensación de haber sido incomprendida. Hande, conocida por su discreción, ha dejado caer ciertas afirmaciones que han resonado con fuerza en los medios y entre sus seguidores. Según las filtraciones y los fragmentos que han circulado, Hande habría insinuado que hubo diferencias irreconciliables, que la comunicación se rompió, y que las expectativas no se cumplieron. Hay quienes interpretan sus palabras como una clara señal de que las cosas terminaron por motivos profundos, más allá de un simple enfriamiento de la relación. Se habla de un quiebre en la confianza, de sentimientos heridos, y de una realidad que distaba mucho de la imagen idílica que proyectaban en redes sociales. Hande no ha mencionado directamente a Kerem en todos los fragmentos, pero el contexto de la entrevista y las preguntas dirigidas a su vida sentimental han dejado claro a quién se refería. Por ejemplo, se rumorea que Hande habría comentado algo así como: hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que dos caminos, por muy bonitos que parezcan, no van a confluir. Y a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Esta frase, aparentemente inocente, ha sido interpretada como una dura crítica a la falta de comunicación o a la incapacidad de Kerem para entenderla o compartir sus mismos deseos. Otro fragmento que ha generado mucho revuelo es cuando supuestamente dijo: he aprendido que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar es soltar, es permitirse crecer por separado. Esto sugiere una decisión unilateral, o al menos, una que fue dolorosa para ella y que implicó una separación forzada. La entrevista ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. ¿Estaba Hande respondiendo a algo que Kerem había dicho o hecho previamente? ¿Fue un desahogo necesario después de un tiempo de silencio? ¿O quizás, una forma de poner fin a los rumores y aclarar su propia versión de los hechos? La verdad es que las palabras de Hande han dejado una estela de preguntas sin respuesta y han puesto a Kerem en el centro de la tormenta mediática. Y aquí es donde entra la defensa de Kerem. Ante este aluvión de comentarios, especulaciones y, para muchos, acusaciones veladas, Kerem Bürsin no ha permanecido en silencio. Si bien es cierto que Kerem suele ser un personaje más reservado y comedido en cuanto a su vida personal, esta vez ha sentido la necesidad de responder. Y su respuesta, aunque no ha sido una contraofensiva agresiva, sí ha sido contundente y reveladora. En una reciente aparición pública, y luego de ser abordado por la prensa, Kerem ha respondido a las indirectas de Hande. Sus palabras, aunque medidas, han transmitido un mensaje claro de defensa y, quizás, de sorpresa ante la
Forma en que se han expuesto las cosas. Se dice que Kerem ha defendido su perspectiva, sugiriendo que él también ha tenido sus propias luchas y malentendidos dentro de la relación. Una de las frases que se le atribuye a Kerem, y que ha sido muy comentada, es: entiendo que cada persona tiene su forma de procesar las cosas y de expresarlas. Yo siempre he creído en la comunicación honesta y en la búsqueda de soluciones juntos. Si hubo momentos de silencio, quizás fue porque también estábamos intentando encontrar nuestro propio espacio y entender que era lo mejor para ambos. Esta respuesta es clave. Kerem no niega que hubo dificultades, pero sí matiza la narrativa, sugiriendo que no fue una falla unilateral. Además, se dice que Kerem ha enfatizado la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo el escrutinio público. Él habría comentado algo como: es fácil juzgar desde afuera. Pero lo que la gente no ve son todas las conversaciones, los esfuerzos, las discusiones y los momentos de entendimiento que ocurren detrás de las cámaras. Las relaciones son un camino, y a veces ese camino tiene curvas inesperadas. Con esto, Kerem intenta recordar al público que no todo es blanco o negro, y que hay matices que escapan a la comprensión general. Otro punto interesante de la defensa de Kerem es su respeto hacia Hande. A pesar de las palabras que queman, Kerem no ha cruzado la línea de la descalificación o el ataque personal. Al contrario, ha mostrado una actitud madura, reconociendo la valía de Hande como persona y como profesional. En este sentido, se le ha escuchado decir: guardo un gran respeto por Hande. Hemos compartido momentos muy importantes y hemos crecido juntos. Mis sentimientos hacia ella siempre serán de aprecio. Entiendo que cada uno tiene su camino y sus decisiones. Esta declaración busca cerrar el círculo de la polémica con una nota de dignidad, sin alimentar más el fuego de las especulaciones negativas. La estrategia de Kerem parece ser la de la defensa serena. No busca entrar en un duelo de declaraciones, sino más bien, ofrecer su propia versión de los hechos de una manera calmada y reflexiva. Está defendiendo su propia imagen, pero también está, a su manera, intentando proteger la memoria de lo que fue una relación importante para él. No quiere que se le pinte como el villano de la historia, ni que se distorsione lo que él vivió. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación? Las posibilidades son variadas. Podría ser que estas declaraciones, tanto de Hande como de Kerem, marquen un punto final definitivo. La defensa de Kerem podría ser una forma de aceptar la separación y seguir adelante, dejando atrás las especulaciones y los malentendidos. O quizás estas palabras puedan ser un primer paso hacia una conversación más profunda, un intento de aclarar todo lo que quedó en el tintero. Es difícil saberlo con certeza, ya que en el mundo del espectáculo, las cosas cambian a la velocidad de la luz. Lo que sí podemos afirmar es que esta entrevista y la respuesta de Kerem han reavivado el interés en su historia. Los fans están divididos, algunos apoyando a Hande y su necesidad de expresarse, otros defendiendo a Kerem y su derecho a responder. Lo importante es que ambos han utilizado sus plataformas para comunicar su verdad, y eso, de alguna manera, es un acto de valentía. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto. Las relaciones, especialmente las que se viven bajo el foco mediático, son un campo de minas. La presión, la falta de privacidad, las expectativas ajenas, todo eso puede desgastar hasta la relación más sólida. Y cuando llega el momento de la ruptura, las palabras pueden ser armas de doble filo. Pueden sanar o pueden herir profundamente. Hande ha decidido hablar y Kerem ha decidido defenderse. Ambos son figuras públicas y tienen derecho a su propia narrativa. Nosotros, como espectadores, debemos recordar que solo vemos una parte de la historia. Las verdades son a menudo más complejas de lo que parecen, y lo que vemos en la pantalla o leemos en las noticias es solo la punta del iceberg. Es importante también destacar la inteligencia emocional que ambos han demostrado, a su manera. Hande al expresar su sentir, aunque sea de forma indirecta, y Kerem al responder sin caer en provocaciones, defendiendo su postura con madurez. En resumen, hemos analizado las supuestas palabras que queman de Hande Erçel en su reciente entrevista, que han generado una gran controversia por sus insinuaciones sobre el fin de su relación con Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de sus declaraciones, que sugieren frustración, decepción y diferencias irreconciliables. Y hemos detallado la defensa de Kerem Bürsin, quien, aunque cauteloso, ha respondido defendiendo su perspectiva, enfatizando la complejidad de las relaciones y mostrando un respeto hacia Hande. Su estrategia ha sido la de la defensa serena,
buscando aclarar su punto de vista sin caer en ataque. Ese Personales. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las palabras de dos de las estrellas más queridas. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre este bombazo mediático. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande tenía razón al expresarse de esa manera? ¿Consideran que Kerem se ha defendido adecuadamente? ¿Qué consejo le darían a la pareja en esta situación? Déjenme sus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido informativo, intrigante y sobre todo, entretenido, por favor, demuéstrenlo con un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que esté interesado en el mundo del espectáculo y en las historias de amor y desamor de nuestras celebridades favoritas. Así llegaremos a más gente y podremos construir una comunidad aún más grande. Y si aún no lo han hecho, les hago una última invitación, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera de esta conversación. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo. Chao, chao.